¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí otra vez en el arranque. Hoy es martes y hoy esta semana vamos a intentar de alguna manera hacer un formato un poco monográfico en el tema de la reforma laboral. Aquí tengo, lo están viendo, a Enrique Ruiz Alcoba, representante de los empresarios aquí en Melilla. Ayer tuvimos al secretario general de Comisiones Obreras e intentaremos esta semana traer al secretario general de UGT en Melilla. ¿Por qué? Porque este esfuerzo para tratar con los agentes sociales, pues precisamente por lo que ustedes se pueden imaginar, el hecho de que estamos en la semana de la reforma laboral, una reforma laboral que ha sido negociada a lo largo de muchísimo tiempo, con gran esfuerzo por parte de los agentes sociales y del Gobierno, dando ejemplo en cierto modo los tres, especialmente los agentes sociales, a llegar a un acuerdo, porque los acuerdos son eso, acuerdos. Hay que escuchar a la otra parte, hay que defender tus intereses y sí, hay que ceder. Todo esto para una reforma laboral que es la base de todo país cuando se negocia pues, con los trabajadores, contratos, dinero, convenios, todo. Y ustedes saben que el tema de la reforma está un poco en el aire cuando se tendría que aprobar esta semana en el Congreso, porque no pocos partidos, supuestamente aliados del Gobierno, pues se han echado atrás. Pero, en cierto modo, ese es nuestro tema. Hablaremos de la reforma laboral, hablaremos también de los acontecimientos empresariales y económicos de Melilla, porque todo se mueve. Hace apenas mes y medio entrevistamos aquí a Enrique Ruiz Alcoba y la situación económica, la situación empresarial y sobre todo la situación vírica era completamente diferente. Apenas han pasado un par de meses. Pero antes de ello le pido permiso a Enrique para hacer un pequeño avance y un pequeño resumen del informativo y de los acontecimientos que pasaron ayer y que posiblemente vayan a ocurrir hoy. De hecho, por ejemplo, ya se lo adelantábamos ayer en el informativo, y es que, y esto es buena noticia, el abandono educativo temprano ha alcanzado en Melilla un mínimo histórico. En el 2021, solo un 10,5% de los alumnos abandonó los estudios. Es un porcentaje muy alto, hay que reconocerlo. Sin completar todo esto es la etapa secundaria, un dato que sitúa a la ciudad por debajo de la media nacional, que está en el 13,3%. Es la primera vez que en Melilla nuestra media de abandono escolar está por debajo de la media de abandono nacional, que a su vez también, afortunadamente, ha descendido. De hecho, y tal como se comprometió a hacer la consejera de Educación, y seguimos con el tema de educación, se está trabajando para buscar una solución definitiva a los problemas, cambiamos un poco de tema, pero siempre en el ámbito de la educación, a los problemas de la educación especial y en particular los que afectan sobre todo al Reina Sofía, al centro Reina Sofía. Con ese propósito se va a reunir Elena Fernández, así nos lo indicó, con el director provincial de Educación. Pasamos a un tema un poco singular. La semana pasada tuvo que haber el pleno del debate de la ciudad, que se aplazó a petición de unos partidos de la oposición de la ciudad autónoma. Este viernes íbamos a tener el pleno del debate de la ciudad, de hecho este programa no se iba a hacer, pero Eduardo de Castro, presidente de la ciudad autónoma, comentaba ayer que es positivo en COVID y sigue dando positivo en COVID. Vamos, que tiene el COVID. Por tanto, vuelve a aplazarse el pleno del debate sobre el estado de la ciudad previsto para el viernes. Es importante porque en el pleno del debate del estado de la ciudad, el presidente de turno, en este caso Eduardo de Castro, tiene que defender con sus palabras precisamente su argumentación y su gestión. La consejera Elena Fernández Treviño aprovechará la sesión que está pendiente de fecha, posiblemente el viernes que viene, no el siguiente, 11 de febrero, para hablar del esfuerzo hecho por su área en el último año y de la mejora de las condiciones. Bien, nos pasamos al Partido Popular, que ayer dio rueda de prensa y nos indicaba que anunciaba iniciativas para que Melilla esté recogida de forma explícita y clara, cosa que nunca lo ha estado, en el Tratado de la OTAN. En cualquier caso, la formación reconoce que la seguridad de Melilla está garantizada, aunque no se mencione a ambas ciudades de forma directa por parte de la OTAN. Igualmente, el Partido Popular aprovechaba para criticar la reciente visita a la ciudad de los parlamentarios de Compromís, que a su vez, les recordamos, fueron invitados por Coalición Pro Melilla. Los populares recuerdan que son ellos los legítimos representantes de los melillenses y que CPM intenta prescindir de la voluntad del pueblo depositada en las urnas, además uniéndose o negociando con partidos que, por otra parte, piden salirse del Estado español. Vamos de nuevo con la consejera de Igualdad, con Elena Treviño, porque la consejera de Igualdad confirmaba que los 3 recursos habitacionales para víctimas de violencias de género están llenos. Por eso reprochaba a los responsables de Vox que, pese a ser un servicio muy necesario, hablen de chiringuitos. Como ya anunció el pasado 25 de noviembre, se está trabajando para poner en marcha uno más este mismo año. Y vamos al virus, al COVID, como no, pero para hablar de una fecha, y es que ayer se cumplieron 2 años de la confirmación del primer caso oficial de COVID en España, no en Melilla. Melilla llega un poco más tarde. El mundo entero sigue, eso sí, combatiendo este virus 2 años después. Normas sanitarias, vacunas, fondos, luchar contra él, doblegarlo, vencerlo y pasar página es el objetivo al cual está costando llegar. La variante última, el Omicron, ha disparado de forma exponencial la propagación y aunque se presentaban
menos agresiva afortunadamente, y ante una población mayoritariamente protegida, esto es vacunada, su enorme expansión en tan poco tiempo se ha hecho notar. En porcentajes, los fallecidos entre los positivos son indiscutiblemente menos, afortunadamente. Pero en números absolutos, Melilla, por ejemplo, ha llorado en enero del 2022, en estos últimos días, hasta 8 fallecimientos asociados al COVID, los mismos que en el primer mes del 2021. Para el récord de personas hospitalizadas simultáneamente han hecho falta muchos más contagios, pero también ha vuelto a alcanzarse. Está actualmente en Melilla en 46. Solo queda esperar que el descenso de esta sexta ola empiece a notarse en el comarcal y no alcancemos los 12 pacientes UCI con los que arrancó el mes de febrero del año pasado. Y hablamos ya, por último, del COVID, pero hablando de casos activos. Los casos activos a 30 de enero se sitúan en 2.101. Es una cifra impresionantemente alta en comparación con otros momentos de las olas del COVID, pero mucho más baja de los 2.500, 2.600 que llegamos a tener. De hecho, están bajando más o menos estas cifras a 100 por día. El fin de semana se registraron 63 positivos, que ya es una cifra grande, pero no 24 recuperaciones. El dato más preocupante es el hospitalario. Recordamos que hay 46 nada más y nada menos que pacientes COVID ingresados, 7 de ellos en la UCI, que ocupan obviamente más del 40% de las camas de nuestro hospital. Cifras serias que es así, están poco a poco, nos referimos al total, descendiendo poco a poco. Bien, vamos con el tema que veníamos, que es el tema de la reforma laboral, empresarios, sindicatos. En cierto modo, para felicitarle, usted como representante, por una negociación larga, dura, con algunos momentos que algunos decíamos, esto no va a llegar a acuerdo, vamos, por más que lo intenten, con palabras un poco malsonantes en algún momento, cabreos por una parte y por la otra, pero de repente, en pocas semanas, se consiguió. Y es difícil, porque como decía al principio, hay que ceder, hay que negociar, hay que escuchar, hay que entenderse, hay que tener un sentido estratégico, que todo hay que decirlo, lo han tenido empresarios y sindicatos, y no así los políticos, la verdad. ¿Se siente usted satisfecho por esta reforma laboral? Que quizás se apruebe, porque yo ya no sé qué pensar. Bueno, buenos días ante todo. Vamos a ver, habría que saber de dónde venimos, ¿no? En el año 2007-2008, con el problema que tuvimos de que se cerraron pues cerca, con la crisis tan grande que hubo, pues cerraron en España cerca de 300 y pico mil empresas. Y eso conllevó un montón de despidos y problemas de paro, que claro, que... Por eso digo, ¿de dónde venimos? En el 2012 se hizo esta reforma laboral que ahora mismo está todavía en vigor, ¿no? La hizo Fátima Báñez y no fue a gusto, ni fue en consenso empresario ni sindicato, pero la hizo el gobierno para poner por lo menos herramientas suficientes por si pasaba algo parecido, ¿no? La verdad que ha pasado algo parecido con esta crisis que hemos tenido con el COVID. Y claro, esas 300, 400 mil empresas que cerraron en su día, pues ahora han tenido la herramienta del ERTE que antes no existía. Y entonces, claro, cuando se dicen las cifras del paro, los que están en ERTE, que están en paro temporal, no se contempla. Pero también una herramienta importante para las empresas que no hace falta que cierren. Porque claro, lo que no puede mantener una empresa es pagando a los trabajadores sin actividad comercial. Lógicamente, el dinero no viene del cielo, aquí no hay un sueldo fijo, aquí es del día a día, de lo que se vende, de lo que trabaja, de lo que factura. Y claro, cuando pasan cosas de estas, tiene que tener herramientas para que la gente no vaya al paro, pero las empresas puedan mantenerse. Y si hay una empresa con 20 trabajadores y tiene que despedir a 6, más vale que se mantenga 14 puestos de trabajo que se vayan a los 20 al paro, ¿no? Entonces, bueno, ha estado funcionando, a los sindicatos nunca la ha parecido bien, a la izquierda tampoco. Y como bien decía, pues hemos estado varios meses negociando sindicatos y empresarios. Yo he participado porque en la junta directiva, en fin, negocian a nivel de lo más alta esfera de sindicatos y empresarios, pero en las últimas ya votaciones en lo que dábamos el visto bueno la mayoría de los empresarios, en las juntas directivas que hay en la COE, a través de la mitad de videoconferencia presencial, pues estamos los presidentes de cada ciudad, de los 52 ciudades de España, los presidentes de cada confederación de empresarios, más los representantes de las grandes empresas y sectores. La agricultura, autónomos, ganadería, pesca, en fin, estamos hablando de cerca de unas 80, 90 personas lo que conformamos la Junta Directiva en general de la COE. En la última consulta que nos hicieron, en la última votación,
no se dio por unanimidad porque hay sectores que no están de acuerdo, como es el agricultor, como es Madrid y algunos más, pero por mayoría lo aprobamos de que pensamos que es lo menos malo, lo menos malo. Y entendemos que Fátima Báñez ahora mismo está en la COE, pertenece también a la COE, la que hizo la reforma laboral en el Partido Popular, y entendemos que, bueno, pues como bien ha dicho antes, las negociaciones es dejar cosas en el camino, ceder y buscar puntos de encuentro, ¿no? Creo que hemos sido un ejemplo, viendo la actitud, sobre todo de PSOE y PP, a nivel local, a nivel de Madrid, que no se ponen de acuerdo en nada, pues por lo menos hemos sido un ejemplo de que una reforma laboral tan laboriosa, tan ceder en muchos puntos, que no ha convencido ni estamos contentos ninguno, ni sindicato ni empresario, pero entendemos que hay que buscar ese punto de encuentro para una futura salida económica a la empresa y a los trabajadores, ¿no? Más o menos se mantiene el 80% de la reforma anterior y sobre todo lo que se ha tenido en cuenta es mantener los ERTE, la herramienta de los ERTE, para que entendemos todo que ha sido bastante efectiva. Y sobre todo también el tema de la temporalidad, ¿no? Se ha intentado de que no se hagan los contratos esto en cadena, 3 meses, a ver si aprenden también. Porque claro, muchas veces nos exigen a nosotros, a la empresa privada, lo que no da ejemplo el Estado, ¿no? Hay trabajadores que están 20 años... interinos eternos. Exactamente, ¿no? O sea, nos quieren a nosotros que seamos ejemplos de contratos pues que sean indefinidos, que me parece muy bien, intentar buscar, pero bueno, claro, es que en la administración, en cualquier administración, en fin, hay contratos que no están fijos y se van año tras año y algunos hasta se jubilan, ¿no? Estando, sí. Bueno, entonces, claro, tiene que también dar ejemplo muchas veces el gobierno y los gobiernos que no están ahí, ¿no? Y bueno, dicho esto, también hay que tener en cuenta que es que la reforma laboral, el mercado laboral de España es de los más caros que hay en Europa. O sea, por poner una cifra así que puede entender todo el mundo, el autónomo, el recibo, o sea, un señor, nosotros lo hemos dicho muchas veces, un señor que va a crear una empresa y se pone a pedir licencia y permiso y se le hace eterno, un señor que va a dar trabajo a 10 trabajadores en una empresa nueva, lo que hay que ponerle son alfombras, facilidades y todos los y no inconvenientes, problemas, y encarecer todo lo que son los costes salariales desde el principio, del minuto uno, ¿no? Entonces entendemos que si, por ejemplo, el autónomo, la media de Europa es de 50, 80 euros lo que paga el recibo, lo más caro es en España, 283 euros, cuando en Alemania paga 140 euros. O sea, vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque claro, es que la presión fiscal de todos los impuestos que hay, al final todo encarece el despido. El despido de un trabajador, muchas veces no se contrata una empresa o se hace un contrato indefinido porque despedirlo cuesta mucho a un trabajador. Es donde más, de España, de Europa, donde más cuesta despedir a un trabajador. 33 días. Antes eran 45, que es lo que piden otra vez Podemos y algunos partidos. O sea, volver es que es inviable. Si es que en toda Europa hay en países que no hay ni días de despido, o sea, no hay que indemnizar. Una empresa que un trabajador es válido, trabaja y cumple, el primero que quiere tener el trabajador es la empresa. Es la empresa. Cuando una empresa despide a un trabajador es porque no hay venta, porque no hay productividad, porque no hay demanda. Por eso se despide, o sea, no se despide por gusto a nadie. Pero claro, si despedir a lo mejor a este trabajador te cuesta más que lo que tienes de patrimonio y tienes que vender la empresa, pues claro, es que hay que empezar un poco los cimientos de una empresa por los cimientos, ¿no? Porque por el tejado es muy difícil. Estamos viendo, mientras estaba usted explicando su postura, imágenes de los comercios de Melilla. Porque vamos a trasladarnos a Melilla en el aspecto de que ayer hablaba con el secretario general de Comisiones Obreras y comentaba las sorpresas de ambos, de él y mía, sobre cómo, en cierto modo positiva, se está reinventando la ciudad. Quiero decir, Melilla no solamente recibe el impacto del COVID, sino que anteriormente tuvimos el problema del cierre de la frontera, aduana comercial, toda una tormenta perfecta.
La Maselocovia ha tenido sus periodos, primero fue que nadie podía salir a hacer nada, luego poco a poco pudimos salir un poco, la hostelería fue la más afectada, después el propio comercio, en fin, ¿qué le voy a contar a usted que no sepa y que no se imagine? Y sin embargo, se dan datos muy particulares, uno de ellos, siendo todavía muy alto, el paro ha descendido, o al menos se mantiene una línea estable bastante interesante. ¿Razón de ello? Pues posiblemente el hecho de que no había otra que contratar a trabajadores locales en trabajos que hacían muchos los marroquíes, de forma además muy profesional y muy efectiva, todo hay que decirlo, porque no pocos empresarios locales han mantenido la documentación de seguridad social, los pagos de seguridad social de trabajadores que están allí en Nador y que no podían pasar aquí a Melilla y siguen sin poder pasar. Pero a pesar de todo, si bien han cerrado bastantes, o algunos comercios, algunas empresas, se mantienen. Y también me explicaba, quizás, veíamos que el cierre de la frontera ha significado que muchos melillenses no van a Marruecos, no pueden. Y por tanto no van ni en el aspecto del ocio, ni tampoco a comprar. Porque siempre se hablaba de los marroquíes que venían aquí a comprar, y es cierto. Pero no se habla mucho de los melillenses que van allí también a consumir. Claro, ahora tenemos que autoconsumir lo que tengamos aquí, nos guste o no nos guste. El pescado llega de fuera. Los elementos baratos y también de calidad que había pues, en Marruecos, pues no los compras. En fin, Melilla se ha mantenido hasta cierto punto y los empresarios con imaginación y determinación sobreviven. Se lo pregunto en torno a futuro. Todos pensamos y deseamos una frontera abierta, pero ¿realmente ve una frontera abierta en un futuro que sea igual a la anterior? Porque yo creo que no. Como bien ha dicho, en fin, hemos tenido la tormenta perfecta, ¿no? O sea, se cierra la aduana comercial en agosto de 2018, cierra la frontera terrestre en marzo de 2020, viene el COVID y llevamos 2 años con COVID, cierran la salida y entrada de personas, de movilizarse. El turismo pues lo seguimos esperando y mientras que no se abaraten los precios de aviones no va a venir turistas por muchos esfuerzos que hagamos. O sea, entonces al final es lo que dice, el consumo interno es lo único que tenemos, ¿no? Habían trabajadores que venían, los transfronterizos, que venían aquí a Melilla a muchas empresas. De empleados de hogar había 1.500 aseguradas, 3.500, 4.000 sin asegurar. Trabajadores más o menos pues habían bastante ilegales también, en fin, había de todo, ¿no? De todo porque eran 20.000 personas entrando, sin control de la salida, muchos se han quedado aquí, hemos visto que al final pues el ajuste de las personas que residen no son las que legalmente tienen que estar aquí. Lo cierto es que, bueno, las empresas han tenido que echar mano, lógicamente, de los trabajadores aquí porque no hay más. Ni de la península viene aquí porque no le interesa venir a los precios que puede pagarse a un trabajador aquí, ni, lógicamente, de Marruecos, pues se han quedado en el camino. Al final, pues, el paro pues, ha bajado, estábamos siempre en 10.000, 11.000 personas, estamos en 8.000. Parte de estos que se han han pertenecido a las empresas, están integrándose poco a poco en algunos sectores, muchos son de los empleados públicos, muchos relacionados con el COVID, que se han contratado también a apoyo y de la educación también, en fin, muchos apoyos que hay con el tema del COVID, y muchos que también se han ido fuera, muchos que estaban en el paro, y al no ver aquí futuro se han ido fuera. Sí, le puedo contar como estadística que la población de Melilla se ha reducido en este último año y medio algo más de un 1%. Parece poco, pero no es tan poco. De hecho, creo que es la reducción más importante porcentual en toda España. El 1% son 8.000 habitantes. Son 8.000 habitantes. No, unos 1.000 habitantes. Somos, sí, 850.000 habitantes. Sí, 80 y tantos mil, 800, unos sí. 400 niños. Exactamente, bien. Y el resto sus padres, padres familiares. Y claro, pues han ido muchos, ¿eh? Entonces, por eso digo que cuando vemos la cifra del paro la vemos todo con la prudencia que hay que verla, ¿no? Habían 10.000 parados, hay 8.100, todo es positivo y hay que valorarlo positivamente, pero no quiere decir que 2.000 personas estén trabajando y que la actividad se haya... No es así. No es así. Se han cambiado unos trabajadores por otros que antes venían, otros han ido fuera, pero en fin, siempre valoramos positivamente cuando hay descenso del paro y demás. Pero, bueno, lo que decía, pues nos hemos tenido que reinventar todo. Toda la mercancía antes venía, los áridos, el pescado, la fruta, verdura de Marruecos, ahora todo viene de la península, con el inconveniente que encarece el transporte. Encarece el transporte y a veces pues también el pescado tiene problemas porque los lunes y martes es difícil que el pescado esté fresco.
porque claro, el barco viene cuando viene y la aduana funciona cuando funciona. Entonces, claro, todo esto son inconvenientes, ¿no? Antes venía, cruzaba la frontera y ya está. Al final yo creo que también hay que felicitar pues todas las empresas, toda la logística, toda la agencia de transporte, que durante todo este tiempo, de los 2 años de cierre y demás, no ha habido problemas de logística ni de desabastecimiento, se ha tenido en los establecimientos de todo prácticamente, con la dificultad que hay, ¿no? Con la dificultad que hay. Entonces yo creo que bueno, pues tendremos que reinventarnos. Al final, el día que se abra la frontera, tarde o temprano se tendrá que abrir, será diferente, estamos convencidos, las reuniones que hemos mantenido con la delegada del Gobierno, estamos convencidos que es así, si antes entraban 20.000, ahora pueden entrar 2.000, 3.000 personas, pues las personas que puedan venir de turismo, los que tengan familiares que tengan documentación para entrar. Y antes también comentabas, bueno, pues que había muchas personas que venían aquí a comprar, bueno, aparte de los mayoristas y de los portadores estos que conocemos, pues los que venían a hacer turismo y compraban pues todas las tiendas, los bares, la hostelería, que al final es nuestro turismo real y más cercano que hemos tenido toda la vida, ¿no? También había pues unas 20 a 25.000 personas que compraban todos los fines de semana en Marruecos, también hay que decirlo, ¿no? La clase media-baja, de muchas barriadas y demás, pues lo que es verdura, pescado, comida, todo eso, lo compraban pues en el Zoco, en Marruecos, en fin, porque los precios son más económicos y ahora ese consumo se está haciendo aquí en la ciudad, ¿no? Yo creo que el tema de alimentación sobre todo es el que ha habido quizá un repunte, porque claro, ahora se consume todo aquí, se come aquí, ¿no? Porque la ropa, el calzado, los muebles, la historia, pues bueno, cuando vamos a la península podemos comprarlo, cuando vamos por Amazon o en Internet se puede comprar, pero una tortilla de patata, una lechuga y eso no se va a comprar ni se va a traer, ¿no? Eso hay que comprarlo aquí, comerlo aquí. Entonces, quizá el índice un poco, el repunte ha sido la alimentación la que ha subido o la que se ha visto menos desfavorecida, en el sentido de que, bueno, que comer se come todos los días. Se come todos los días y, claro, hay que comer pan, hay que comprar pan, hay que comprar pescado, hay que comprar la carne, hay que comprar... Y entonces ahí donde quizás se ha visto pues, el interés. No sé si usted tiene contactos con los empresarios vecinos de Nador, pero evidentemente, por lo que tenemos entendido, Nador lo está pasando, Nador, Castillejos, al lado de Ceuta, lo está pasando mucho peor que aquí en Melilla, porque nosotros, con todos nuestros defectos, que son muchos, a pesar de todo somos una sociedad más estructurada, aparte somos de la Unión Europea, con lo cual nos llegan, mal o bien, pero nos llegan, unos 144.000 millones de euros, que es mucho dinero, a fondo perdido, no perdido, y incluso aquí en Melilla pues, se han fomentado las famosas ayudas, siempre discutibles, si son suficientes, si se pueden realizar administrativamente hablando, porque obviamente el Estado local te exige por no tener ninguna deuda con otros estados, entonces no todos los comerciantes han podido recibir esas ayudas, pero son ayudas, mientras que, por lo que sabemos en Nador, las muchísimas personas que vivían de Melilla no han recibido absolutamente nada. Ni la mujer portadora de un fardo, ni el comerciante, ni el obrero especializado, nada, con lo cual la situación es desesperada. Ahora los inmigrantes ya son vecinos de Nador, no centroafricanos. En este aspecto, toda esta situación nos ha forzado a esa casi observación política, que ya se está vendiendo para una posible campaña política, de que Melilla tiene que mirar más al norte. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que hay que mirar para todos los sitios, ¿no? Lo que pasa, claro, es que es diferente ya, la situación ha cambiado, el escenario ha cambiado y claro, nadie contaba con esto. O sea, todos sabíamos que el tema de la mercancía, los mayoristas, portadores y eso, iba a desaparecer poco a poco, ¿no? Porque Marruecos cada vez crece más, cada vez tiene más puertos, Tánger, ¿no? Cada vez está creciendo más y ellos mismos pues se van trayendo sus mercancías y dependen menos de Melilla. Pero hombre, había muchísimas personas que trabajaban aquí, que compraban, vendían, pasaban. Todo eso se han quedado ahora mismo sin nada, ¿no? Sin nada. De todas formas, la política que quiere llevar Marruecos, claro, cuando escuchamos cómo quiere abrir la frontera el gobierno de Marruecos, en fin, somos amigos, pero parece ser que no tan amigos, ¿no? Porque claro, esto es la ley del embudo, ¿no? O sea, las personas que vengan desde la península aquí a Melilla no pueden pasar a Marruecos a hacer turismo, que no se venda nada. En fin, quiere presionar tanto que yo creo que al final un poco le va a salir el tiro por la culata porque, como bien dice, nosotros seguimos comiendo, trabajando, todo mucho menos, ¿no? Sí, sí. Incluso reduciendo el paro. Las ventas han bajado del año pasado a todo, ¿no? Algún sector a lo mejor se ha podido beneficiar,
porque ha tenido menos competencia ilegal de algunos trabajadores, algunos sectores, pero la mayoría de los comercios, Ardetal, Armayor, la hostelería, los taxis, los autobuses, todo eso hemos visto descendido la cuenta de resultados, ¿no? Pero todos, gracias a Dios, tienen para comer y hay ayudas tanto a nivel de Europa como de Madrid, de España. En Marruecos no hay ayuda y no hay trabajo. Los que venían a trabajar aquí o a vender comían al día de lo que cobraban, ¿no? Por pasar la mercancía, pues si cobraban 20 euros, 30 euros, 40 euros, si hacía aquí una chapuza, la empleada de hogar, con eso comían y tiraban a final de mes. Ahora sin eso no tienen para comer, ¿no? Entonces, claro, al final la miseria o la situación económica que Marruecos quiere asfixiar, digamos, económicamente a Ceuta y Melilla, se le va a ver en contra porque, gracias a Dios, para comer la gente va a tener aquí. La mitad de la población pues son funcionarios que la frontera esté cerrada o abierta no le implica nada. Y claro, la empresa privada sí depende mucho pues, del consumo de Marruecos, del turismo, de los movimientos, pero bueno, podemos seguir, ¿no? Y en Ceuta igual. Pero es que ellos, los que vienen aquí, son los que no tienen alternativa y ni Marruecos ahora mismo la da ninguna, ¿no? Entonces lo están pasando bastante mal. Ayer estuve hablando con el secretario general de comisiones y analizamos un punto que, en cierto modo, a mí personalmente no había caído en ello, que son las franquicias. Las franquicias es un fenómeno que viene de lejos, llegó poco a poco a nivel nacional y luego ya a nivel local. Siempre fue pedida o deseada por el comprador, el ciudadano, algo así como una especie de referencia de urbanidad, ¿no? Como ya somos modernos, tenemos franquicias. Pero claro, las franquicias, como todo, tienen su parte buena y su parte mala. Una de las partes malas, en Melilla, obviamente es una contrariedad o una competencia bastante dura con los comerciantes locales. También pasa fuera, en la península. Otra es que suelen pagar a sus trabajadores con convenios peninsulares, no los locales, con lo cual no siempre cobran lo que aquí se puede cobrar en el aspecto de pluses. Creo que, por ejemplo, de las pocas que pagan esos dividendos, creo que justos, es Carrefour, me parece, lo voy a citar. Y otro, y este es singular, y es que cuando se contrata a alguien que quiere una franquicia, contratas a un tiempo determinado, 3, 4, 5, 10 años, y si la franquicia funciona, a veces la franquicia puede echar al franquiciador, o sea, al que contrata, y lo abandona. Entonces la franquicia se queda con su propia franquicia, literalmente, porque dice, esto me funciona, ¿para qué te quiero a ti? Con lo cual, esto debe ser que usted, como empresario ya veterano, aparte de responsable y representante de todos, debe haberlo visto de todos los colores. Porque sí. Yo me acuerdo, aquella polémica, usted ya somos veteranos de hace más de 20 años, con Ignacio Velázquez, ¿se acuerda el follón que hubo? Que hablaba ya de una especie de precentro comercial, se armó un follón, todavía no había llegado ninguna franquicia, al poco tiempo llegaron ya las primeras al centro, pero claro, tiene su lado, no voy a decir oscuro, pero tiene su lado que tampoco es necesariamente positivo. Bueno, haciendo un poco de todo lo que me está comentando, mira, las franquicias son buenas, las franquicias son tiendas de moda que al final el consumidor las quiere. Sí. Y si no la hay aquí, la busca en otro sitio. Lo triste de esto es que todas las calles centrales, las calles principales de todas las ciudades, al final son todos fotocopias, porque son las mismas. O sea, la identidad que tenía cada ciudad, Bar Manolo, Mercería Pepita o Bar Juanito, está desapareciendo, ¿no? Son las mismas marcas, los mismos letreros en todas las ciudades de España, ¿no? Pero las franquicias son buenas y el que apueste por esta ciudad son buenas. Y todo. Nosotros lo que hemos estado en contra es de un centro comercial. Lo que está comentando, esto fue en el año 96, sí, en la feria del 96 con Ignacio Velázquez. Y ahora, a toro pasado, ojalá hubiera sido así, porque lo que se hablaba era en las Planadas San Lorenzo. Sí, señor. Sí, sí. En las Planadas San Lorenzo, donde está la feria, de poner ahí un centro comercial. Estamos hablando hace ya pues 26 años. Y muy modesto era. Como... Exactamente, un centro comercial. Y lo que estamos diciendo y lo que siempre hemos dicho, que lo importante es que el centro de la ciudad se siga ampliando para que la oferta sea mayor, pero el consumidor pueda tener la oferta cercana, comparar. Lo malo es poner dos polos diferentes, como se puso allí en la frontera, un centro comercial que la gente o va allí o viene al centro. Entonces, el dividir la población es lo que estuvimos en contra siempre, ¿no? Pero el que esté Zara en el centro, el que esté en todas las franquicias en el centro... Ahora, ¿qué decíamos? Que si se ponía un centro comercial a las afueras, muchas franquicias se iban a ir del centro hacia allí, como ha pasado con Pull&Bear, con Stradivarius, con Springfield...
¿Qué han hecho? Que no le interesa tener 2 puntos porque no hay población para eso y han apostado por allí. Claro, si encima le facilitamos los aparcamientos, que es gratis, 1.200 aparcamientos, si ponemos aquello todo arropado, claro, entonces vamos en desventaja. De lo que me está comentando, muchas franquicias también es competencia desleal nuestra en el sentido de que a los trabajadores les cuesta más barato. Sí. Nosotros tenemos, pagándole a los trabajadores, un 25% de plus de residencia, un 8% de plus de bonificación de la Seguridad Social, que ese plus de la bonificación es para las empresas, ese plus no es para los trabajadores, es para la empresa, pero negociamos en su día con los sindicatos para repartir en un 60 o un 40% la empresa y el trabajador, y por esa negociación se ha mantenido, porque yo estaba seguro que si esa bonificación hubiera sido solo para la empresa, seguramente lo hubiera quitado el gobierno siguiente. Ahora, cuando el trabajador lleva 60, 70 euros, 80 euros mensual en su nómina, ya quitarlo va a costar más. Quitarlo va a costar más. No hay ningún partido que vaya en contra de los empresarios y los trabajadores. Como, volviendo y retomando el principio de la conversación, la reforma laboral, hombre, respetar lo que los trabajadores y los empresarios hemos decidido y hemos llegado a un acuerdo cediendo cada uno. Hombre, que haya algún partido que quiera votar en contra, yo creo que va en contra un poco de lo natural, ¿no? Porque es que esta reforma laboral la exige Europa. Para que venga dinero a España y para que el gobierno español reciba dinero, exigía una reforma laboral en estos términos y que haya un consenso entre agentes sociales, que lo ha habido. Votar ahora el Partido Popular en contra de esto no tendría mucho sentido, porque esta reforma laboral la hizo el Partido Popular y el 80% se mantiene. Entonces, es que estamos siempre, ya lo tuvimos, como dijo el señor Sánchez en su día cuando estaba en la oposición, no es no, pues ahora el PP también es lo mismo, no es no, aquí en Melilla, con cualquier tema de ayuda del COVID, cualquier tema que se haya, basta que un partido diga una cosa para que el otro diga la contraria. Y hombre, la verdad, ya los ciudadanos que nos hemos dado cuenta que ya hemos dejado de ser, en fin, todos ya tenemos una cierta experiencia en esto, yo creo que cuando un partido diga una cosa, el otro, si es buena, algo bueno tiene que tener, ¿no? O sea, es que tener siempre el no y en contra de lo que el otro dice, yo creo que a los ciudadanos esto ya le cansa y le pesa, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo, si hay una reforma laboral que hemos aprobado las agentes sociales, no tendría sentido, hombre, los que están con el gobierno ahora mismo apoyándole, pues los independentistas y demás, hombre, sabemos que van en otra, pero hombre, yo creo que Ciudadanos, el Partido Popular, el Partido Socialista, que son más, digamos, en la línea normal, por decirlo de alguna forma, yo creo que la tendrían que apoyar, ¿no? Por último, señor Alcoba, no quería irme sin dar un poco un apoyo a los empresarios para preguntarles y fomentar cómo van las rebajas. Bueno, la rebaja, porque se ha cruzado el Omicron. Y, claro. Exactamente. La Navidad dentro de, bueno, fue relativamente bien, un poco por debajo de las del año anterior. Vale, al final ya la gente se empezó a mover más y el consumo interno del año pasado pues no fue el mismo. Los primeros 10, 15 días de rebaja relativamente también bien, pero es que claro, es que ahora mismo pues ahí solamente en baja para este mes de enero, solamente en bajas de trabajadores de todos los sectores estamos hablando de unos 1.200 personas. En diciembre estuvieron en 600 personas de baja en todos los sectores de trabajadores. Aparte, pues la mujer, el marido, los hijos, los que están confinados y demás. Claro, es que al final están en las casas sin poder salir. En teoría, muchísimas personas que al final no es consumo, no están en las cafeterías, no están en las tiendas, no pueden pasear. Claro, es que al final cada vez tenemos menos potenciales clientes. Si tenemos la frontera cerrada, si la península no viene el turismo por lo que todos sabemos, y aquí en la ciudad están confinados muchos, pues claro, al final el consumo y los potenciales clientes son los que son. Lo dicho, la tormenta perfecta. Caray. Pues señor Alcoba, le deseamos a todos ustedes, porque su suerte es la nuestra, la mejor suerte de todos en estas rebajas y en las que puedan venir, a ver si el Omicron pasa, que está pasando lentamente, pero ya está pasando. Otra cosa es que llega otro, que esa es otra, pero bueno. Y ya nos volvemos a ver, porque como ven, el arranque es actual y actualidad. Han cambiado muchas cosas desde que usted vino hace, creo que apenas 6 semanas, no estaba el Omicron, había una especie de repunte, me acuerdo que
el puente de diciembre, el famoso puente, todo el mundo estaba comprando, saliendo, y en 15 días se vino todo abajo. Y ahora estamos recuperándonos poco a poco. Y crucemos los dedos porque de una u otra forma, pues esta semana se apruebe esa reforma laboral que será la base para muchas más cosas. Luego ya la reforma se puede reformar, que siempre pasa. Pero bueno, tiempo al tiempo. Y nosotros nos despedimos. Hasta mañana, como siempre, las palabras de siempre. Unos minutos de descanso, el magazine en unos minutos y nosotros mañana para hablar de más cosas. Posiblemente hacer un pequeño monográfico del COVID, para que ustedes sigan siendo prudentes.